tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio de Violencia de Género, Caminos por Recorrer de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Marta. Les recuerdo antes que nada que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como Órale Puebla y seguir cada episodio de este podcast en la cuenta de Medios Universitarios Ibero Puebla en YouTube y en la cuenta de Ibero Radio Puebla en Mixcloud y Spotify. Estamos como Órale Podcast, entonces pues no se pierdan cada viernes un nuevo episodio. Y justamente pues en ese sentido, como ya mencionaba Su, el día de hoy pues tenemos un episodio que a mí me parece bien importante como abordar por la situación que vivimos en nuestro estado, que es la violencia de género. Y pues bueno, por dar algún contexto, Su, si te parece, nos vamos directo porque tenemos invitadas el día de hoy, entonces para aprovechar este episodio, pues creo que no es novedad para nadie que viva en este estado, que habite este estado, ese tema, ¿no? Los índices de violencia que experimentamos, pero bueno, igual como para dar cierto contexto, diría que pues el año pasado, en 2020, el estado de Puebla fue el 6º lugar en feminicidios, en casos de feminicidio a nivel nacional, de acuerdo a cifras oficiales, que bueno, sabemos que a veces son incluso menores que las cifras que manejan observatorios de la sociedad civil y demás, por distintos criterios, pero bueno, de cualquier forma, aunque fuera uno, pues creo que es un caso que hay que poner atención y que trabajar sobre esto, ¿no? Y además, el hecho de que existan patrones de conducta quiere decir que es un malestar social, ¿no? La mayoría de las víctimas en estos casos pues son mujeres jóvenes, sus violentadores son personas conocidas, hombres generalmente, incluso la pareja sentimental o expareja, y pues por estas mismas características muchas veces las mujeres mueren en sus propias casas, ¿no? Son asesinadas en sus propias casas. Entonces, pues justo esto habla de una condición social y no tanto como de hechos aislados. Por supuesto, este panorama en cuanto a los feminicidios, pues es la violencia extrema, que nos da un referente de la situación que se vive, pero hay distintos tipos de violencia que ya iremos mencionando a lo largo del episodio. Y justo por esta situación, pues en abril del 2019 se decreta la alerta de violencia de género en el estado contra las mujeres para 50 municipios, que bueno, pues sí ha habido ciertos avances, pero la realidad es que faltan muchas medidas por atender en este sentido, pero no hay que dejar de reconocer también los avances que ha habido a nivel institucional, mucho por parte o gracias al trabajo, la presión de muchas colectivas, organizaciones, en general la sociedad civil, grupos feministas, que por ejemplo la semana pasada, justamente hace una semana, se decretó la ley Agnes, que es en honor a la activista trans Agnes Torres, que fue asesinada en 2012, que pues esta ley reconoce legalmente la identidad de género autopercibida, que pues es un gran avance también en temas no solo de la violencia contra las mujeres, sino en temas de diversidad de género. O la ley Olimpia, que justo comenzó aquí en Puebla por Olimpia Coral Melo. En 2018 se logra la aprobación de esta ley, y se ha ido abriendo paso a lo largo de estos años a nivel nacional, ¿no? Que bueno, es contra la violencia digital contra las mujeres, e incluso mencionaría la ley Ingrid, que si bien no nos ha llegado, digamos, aquí a Puebla, pero pues es en relación al feminicidio de Ingrid Escamilla, que ella era poblana, que fue asesinada a manos también de su pareja sentimental el año pasado, ¿no? Entonces también ha ido abriéndose paso, empezó en la Ciudad de México, ya está en Oaxaca y pues esperamos que siga
avanzando hasta llegar aquí, que se refiere a esta divulgación que hubo, ¿no? de los videos, de las imágenes en relación a su feminicidio, y pues cualquier tipo de información que se filtre ahora ya está penada en estos estados. Pero también no solo a nivel institucional, ya para terminar quiero decir que también hay pues cada vez más grupos, colectivas de distintos feminismos, porque también eso es importante mencionarla, ¿no? Que no es una sola lucha o un solo movimiento, sino que hay distintas perspectivas, o de mujeres organizadas que no necesariamente se asumen como feministas, pero que en sus comunidades, en sus sociedades inmediatas, pues han logrado esta articulación o reconstrucción de la vida digna de las mujeres, e incluso no solo de las mujeres, ¿no? De la vida en general. Entonces, bueno, creo que ese es más o menos el panorama del camino que hemos ido transitando, pero pues justo me gustaría saber ahora sí, como, ¿qué opinas? ¿Quiénes nos acompañan hoy? Sí, Marta, pues muchísimas gracias. Justamente lo decía el episodio pasado, tú eres muy buena en este tema, ¿no? Se nota incluso como esta facilidad que tienes como para hablar de él, y es muy bonito, es un tema padrísimo y me encanta que lo estemos abordando en uno de los episodios, porque aparte tenemos a dos invitadas que también son parte del programa Órale, del diplomado. Entre ellas tenemos a Daniela Vázquez Bernabé, que es también mentora del programa, así como Stephanie Carreto Roa, que es consejera. Entonces, pues reitero, me agrada mucho que podamos abrir este tema, que podamos opinar sobre él, pero que igualmente podamos apoyar como a los demás e incluso a nosotras mismas a ser mucho más conscientes sobre la situación que estamos viviendo. Entonces, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Hola, hola Marta, Dani, me da muchísimo gusto estar aquí, la verdad, gracias por la invitación, es muy padre, como ya lo dijeron, un tema bastante importante y bueno, aquí con todo para iniciar este tema. Hola Marta, Steffi, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues sí, es un tema que nos ocupa, nos preocupa y que pues de verdad deberíamos de hablarlo más y comentarlo más en bastantes espacios, entonces pues súper lista para que empecemos como a hablar más a profundidad de esto. Súper, muchísimas gracias. Y pues justamente vamos a compartirles algunas noticias como justo para opinar sobre ellas. Y entre ellas, Marta, no sé si nos quieras compartir la primera. Así es, como para no irnos en el sentido únicamente de los feminicidios, que ya decíamos es la violencia, la forma de violencia extrema. Pero aquí tenemos una nota de Tribuna Noticias, por ejemplo, de 25 de febrero de este año, que nos menciona 9 casos que están en investigación por parte de la Fiscalía General en relación pues a la violencia contra las mujeres. Entonces dice, Alfredo N. fue denunciado luego de que el 13 de febrero del 2021 en la colonia popular Castillotla de la ciudad de Puebla agrediera con un bate a su pareja. Otro hecho se registró el 15 de febrero de 2021 en el municipio de Huejotzingo, donde Juan Damián N. discutió y golpeó con un palo a la afectada con quien tenía una relación. En la colonia Loma Bonita de la ciudad de Puebla, una mujer fue agredida por su pareja sentimental, Manuel N., de 42 años de edad, quien también la amenazó con un cuchillo. De igual forma es investigado Néstor Lisandro N. por violentar en diversas ocasiones a una mujer de 26 años de edad, con quien sostenía una relación desde el año 2015. El 17 de diciembre de 2020, Miguel Ángel N., de 50 años, ingresó al domicilio de su expareja en la colonia San Pedro de la capital poblana para agredirla verbal y físicamente. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí porque siguen los casos, pero creo que ya pues podemos notar como ciertas tendencias, la situación en general que se vive en temas de violencia de género. Entonces, pues bueno, no sé si quisiera Dani comentar o leernos el otro caso. Súper, Marta, muchísimas gracias. Ahorita igual ya me gustaría escuchar a Dani, sin embargo, primero igual voy a compartir como otra noticia por parte de Milenio, en el cual, bueno, la sacaron en el mes de noviembre del 2020 y menciona que la violencia ha estado aumentando
durante la pandemia. Entonces, tú bien lo mencionabas al inicio, estamos, bueno, el 2020 cerramos en el 6º lugar de feminicidios en la República, ¿no? Puebla está en el 6º lugar. Y bueno, además, como menciona Arrambide González, los factores que desencadenan que éstas sigan en aumento es la impunidad, que en la mayoría de los casos no se detiene a los culpables. Y qué feo, conozco personas, y supongo que también muchos de los que nos escuchan en 3 segundos pueden pensar en una persona que ha sido o es víctima de violencia de género, ¿no? Y justo al pensar como en estas personas, es inevitable sentir también parte del miedo que ellas llegan a sentir, porque pues sí, a veces denuncian, ¿no? O a veces pues quieren hacer algo al respecto, sin embargo se sienten angustiadas de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué tal si no les hacen nada y siguen siendo víctimas? ¿O qué tal si las matan? Es una situación bastante preocupante, pero cuéntanos, Dani, ¿tú qué opinas? Pues mira, de hecho, ambas noticias tienen que ver con precisamente esta expresión más viva y más mejor ejemplificada, que es la violencia hacia la mujer, porque si bien al englobar la violencia de género, pues nos referimos al género, pues así a grandes rasgos, la violencia a la mujer es la que siempre ha estado, o sea, siempre ha estado presente, pero pues a veces no tan visibilizada, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con esta cuestión de los casos de Juárez, empezó a hacerse visible este tema, ¿no? Porque antes era como, sí se sabía, sí pasaba, pero como un secreto a voces, ¿no? Como que minimizar esta victimización de la mujer. Y de repente también empiezan como que a surgir de las cenizas o de ahí de las sombras estos movimientos también feministas que se empiezan como que a dar cuenta que algo no está bien, que algo está pasando, que algo está como ahí incisivamente a nuestro género, y no nada más en cuestión de género, sino en cuestión de orientación, de sexo, incluso también afectando, ¿no?, a estos grupos LGTBIQ. Y pues sí, o sea, es un tema que nos preocupa bastante, porque ya en esta época ya no estamos tolerando la violencia, ya no estamos normalizando estos actos, sobre todo porque como mujeres nos hemos dado cuenta que hemos estado en un plano quizá muy en segundo plano, ¿no? Me recuerda muchísimo a la familia, por así decirlo, ¿no? En el que papá es como protector, papá es como el que siempre está cuidando y mandando, ¿no? Entonces, pues es cuestión de la cultura, cuestión de la educación, que obviamente estamos arrastrando desde hace pues muchas generaciones, pero pues destacar la importancia de que estamos día a día como haciendo visible que es una problemática que está ahí, porque a lo mejor decimos, no, pues las agresiones físicas, ¿no?, o los feminicidios, pero esto es como ya el máximo grado de expresión de esta violencia, porque tenemos la violencia desde un primer grado, ¿no?, que es en la familia, que es en la pareja, ¿no?, como violencia psicológica, violencia económica, pues esta violencia como cultural, etcétera. Entonces, son puntos que a lo mejor no nos ponemos a pensar en nuestro día a día, pues que a lo mejor decimos, no, pues es que fulanito o fulanita de tal ya tuvieron problemas en su matrimonio, ya hubo golpes, ya hubo demanda, etcétera, pero ¿qué hay detrás de eso? No, o sea, no nada más es como decir, pues es que la persona debería de dejarse de, ¿no? Porque hay todo un tema adentro, todo un tema psíquico, todo un tema social que influye en esta parte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, bueno, veo las cifras en la noticia que nos dabas, Marta, que 9 personas, cuando en realidad si tú vas a visitar a tu familia, si tú vas con los amigos, te cuentan, ¿no? Oye, fíjate que ya pasó esto con el matrimonio tal, fíjate que conozco una persona que su esposo o su hijo ya la agredió, etcétera, pero ¿cuántos en realidad llegan hasta la parte de la demanda? ¿Y cuántos de verdad son procesados por esta parte? Porque siempre llega como que ya quitaron la demanda o como que no hubo como pruebas suficientes. Entonces ha sido un tema, y de hecho
pues es importante recalcar que a pesar de que tenemos estos avances, ¿no? Por ejemplo, de la nueva reforma que se hizo, ¿no? en 2019, pero que hay en el deber ser y en lo que es, ¿no? Entonces, sí nos falta muchísimo por recorrer, sí nos falta como esta parte de conciencia tanto social como familiar, como educacional, ¿no? También cómo se educa de acuerdo a estas relaciones afectivas tan asimétricas desde pequeños, ¿no? Tanto en escuela, en familia, en grupos sociales, grupos de amigos, ¿no? Entonces, pues yo rescato esta parte de que es un tema que se debería de tratar más y deberíamos también profundizar en estas causas para precisamente prevenir, ¿no? Que es lo que enfatizamos mucho, que más allá del intervenir, ojalá pudiera ser la prevención, ¿no? Prevención de ser víctimas de violencia y prevención de ejercer violencia, ¿no? También, sobre todo con los niños, con los adolescentes, y igual pues con los adultos también vamos a hablar de esta prevención hacia el género masculino, que también pues no hay que dejar de lado porque también sufren como que este tipo de violencia de género, pero como más como en la parte ejecutora, ¿no? Entonces también estamos hablando de un sufrimiento interno a causa de estos aprendizajes que nos dan desde niños, de que no hagas, no expreses, no llores, no te sientas vulnerable, ¿no? Entonces, pues vaya, es como una cadena de sucesos que vienen desde pequeños, que se desencadenan pues en una relación afectiva ya cuando te sales del núcleo familiar y pues empiezan a pasar como estas lamentables cuestiones, agresiones, a lo mejor muy sutiles, pero pues nunca es como súper seguro que no van a terminar en una desgracia, como estamos hablando de feminicidio. Y pues sí, pues nada más como para concluir un poquito este comentario, pues sí hay que enfatizar en que no hay que esperarnos a que llegue a esta parte, no hay que minimizar las microviolencias, las microagresiones, porque pues nunca se sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto. Muchísimas gracias, Dani. Me encanta que hables de los tipos de violencia. Me encantaría que después pudiéramos platicar un poquito más sobre esto para que igual quienes nos escuchan lo puedan ir reconociendo en su día a día. Pero igualmente me gusta como que nos invites a reflexionar sobre esta situación y también ser empáticos con las personas que pueden estar viviendo violencia de género, porque no es tan fácil a veces decir, ay, ya déjalo y que realmente la persona lo deje, ¿no? Sino que pues existen muchísimos factores psíquicos que instan o que refuerzan que la persona sigue ahí. Entonces, muchas gracias, Dani. Ahorita regresamos contigo y Steffi, me encantaría escucharte. Sí, gracias, Su. Sí, súper importante lo que dice Dani, lo que estamos platicando, y me gustaría compartir un poquito, sobre todo por las noticias que dieron, en esta parte en donde la pareja sentimental generalmente es la que ejerce esta violencia, ¿no? Donde quizá tú te tendrías que sentir segura, cierta protección. Sin embargo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos comparte que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, es decir, un 35%, han sido víctimas de violencia tanto física y o sexual, ¿no? Por parte de la pareja sentimental en algún momento de su vida. De igual modo también un 30% de las mujeres en todo el mundo han afirmado haber sido víctimas de algún también tipo de violencia física o sexual. Igual, por parte de parejas, el 38% de los asesinatos de las mujeres en el mundo son cometidos también por sus parejas sentimentales de género masculino. Entonces, y esto hablando de que son cifras pues oficiales y las cifras de denuncias, ¿no? Sin embargo, tenemos esta parte de cifras negras, que es aquellos que por la cuestión de impunidad, por la cuestión de corrupción, por la cuestión del qué dirán, no se denuncian, ¿no? Son como se callan y ahí se quedan. Entonces, y aún así, con las que sí se denuncian, nos estamos hablando de 35%. Lo que decían hace un momento, muy cierto, si nosotros nos ponemos a platicar con un grupo de amigas y preguntamos quién se ha sentido violentada en un transporte público, quién se ha sentido violentada en la calle, quién se ha sentido violentada en el trabajo, o sea,
es impresionante ver cómo la mayoría va a alzar la mano, ¿no? Quizá habrá una persona, pero en la cuestión personal no me ha tocado alguna mujer que haya dicho, no, yo nunca he sufrido algún tipo de violencia o agresión. Entonces, ¿qué tan importante es esta parte, sí, de la prevención, ¿no? Y una prevención no tan solo por parte del gobierno, porque muchos como que nada más le echamos como que, si el gobierno es el que tiene que incluir las políticas públicas y el que tiene que hacer algo, pero también es muy importante la participación ciudadana, también es muy importante lo que nosotros hagamos desde este sector civil, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? La educación, parte fundamental, ¿no? La parte de la familia. Entonces, sí, esta cuestión de la prevención viene a ser como parte muy importante y juega un papel relevante en el tema de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, en la Convención de Belém do Pará, que es donde se empieza a dar toda esta parte de una vida libre de violencia para las mujeres, y nos habla sobre esto, ¿no? Que constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales del ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, cómo la violencia de género implica muchísimas cosas y cómo afecta los derechos fundamentales, la dignidad, la integridad de una persona, y de ahí la importancia de trabajar en este rubro, de ahí la importancia que desde pequeños se empiece a dar esta parte, por ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? Que muchos también hemos escuchado esta palabra y es como de, ajá, sí, pero, ajá, perspectiva de género, y muchos es como de, ¿y qué es, no? ¿Y para qué nos sirve? Entonces, esta parte de la perspectiva justamente, por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nos menciona que lo que quiere es esta parte de eliminar las causas, ¿no? De la opresión de género, como lo es la desigualdad, como lo es la injusticia, como es esta parte de el poder, ¿no? Que se ha visto a lo largo de la historia, y promover justamente la igualdad entre géneros. Entonces, de ahí esta parte complementando un poquito lo que decía Dani, sí, ¿no? La prevención y acompañada de esta parte de la perspectiva de género en todo, en políticas, la perspectiva de género en la educación, la perspectiva de género en el mismo trabajo, es pues importante, ¿no? En cualquier modalidad. Por ejemplo, en esta situación, igual hablando un poquito de la ley de acceso, que bien mencionaba creo que Marta, sobre que también no todo es gris, ¿no? No todo ha sido malo, también hemos tenido avances, y parte de ellos es esta parte de la ley, y nos menciona estos ámbitos o las modalidades, ¿no? Quizá ahorita Dani nos pueda compartir más sobre los tipos. Me gustaría hablar un poco sobre las modalidades en donde se da la violencia de género. Y en esto nos habla justamente que hay la modalidad en el medio familiar, ¿no? Que es nuestro núcleo, en el medio laboral, que también es algo que se ha elevado mucho, la modalidad también institucional, ¿no? Por parte de las autoridades, que justamente quizá nos tendríamos que sentir defendidas, y muchas veces hay una revictimización, ¿no? También pues esta situación, la comunitaria o la parte social, donde lo que decíamos, ¿no? Desde el transporte público, desde el vecino, desde el que te chiflan en la calle, que también ahí hay una, a veces mucha violencia, y lo que ya decíamos que es como lo que nunca se quiere llegar, ¿no? Que es la parte del feminicidio. Pero entonces, pues en estas modalidades es donde se empieza a mover y donde debemos de trabajar la parte de la prevención, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me gustaría pues dejar este pequeño aporte para seguir. Gracias, Su y Marta. Muchísimas gracias, Steph. Creo que tu mirada, tanto a nivel personal como profesional, está siendo muy enriquecedora. Y me gustaría invitar a Dani algún otro comentario para seguir con este diálogo. Claro, Marta, gracias. Pues sí, pues mira, rescato esto que nos menciona Steffi sobre las modalidades de la violencia, porque si bien lo tocaba hace un ratito, pues son modalidades, como mencionaba, muy sutil, que va desde la violencia económica, que es la primera, como violencia en la que sin querer somos como partícipes, igual, insisto, desde el núcleo familiar. Incluso vemos cuando mamá a lo mejor es dependiente económica de papá, es como muy muy medida esta como, ¿cómo se dice? Como administración de los gastos, pues es como muy mínima, muy limitada. Entonces también, por ejemplo, no sé,
hijos, hijas, como que ven a lo mejor que no hay como tanta expectativa económica hacia la mujer, y también lo vemos en los trabajos, ¿no? Cuando vemos la brecha salarial, ¿no? Que hay como un porcentaje por ahí que favorece a mayor manera al género masculino, que esto igual es una cuestión como un poquito estructural del sistema, ¿no? Como, de la cultura, pues básicamente de esta cultura que nos lleva a ponernos en un plano como dependiente, y que es también uno de los principales características que nos hace ser víctimas de las siguientes violencias, que son, por ejemplo, la violencia psicológica, que detrás de ello pues hay todo un tema psíquico, todo un tema social, en el que la persona siempre va a buscar el complemento del afecto, el complemento de este vacío emocional en el otro, ¿no? Entonces, nosotras, o vaya, sea quien sea que esté víctima de esta violencia psicológica, porque también puede haberla en hombres, o sea, es totalmente pues, normal, en la que esta carencia de afecto se quiera compensar con el otro, ¿no? Entonces, si la otra persona se da cuenta o si la otra persona lo percibe, lo va como a aprovecharse de eso y a ejercer, porque tiene ese poder emocional sobre la otra persona, ¿no? También hablamos de violencia, pues ya como física, violencia directa, que es ya pues agresiones verbales, desde jaloneos, incluso el hecho del clásico, ¿no? Golpear la pared, golpear algo, etcétera, ¿no? Viene siendo como una expresión de esta violencia física latente, pues en la que ya está ya marcada como estas agresiones y así, ¿no? Entonces, pues hay que saber también identificar estas cuestiones, sobre todo porque cuando una persona se da cuenta que algo no está bien en su círculo, que está siendo víctima de algo que no le gusta, que se siente vulnerada, vaya, tanto hablando de familia, trabajo, relación afectiva, pues no darse cuenta, ¿no? A ver qué tipo de violencia estoy percibiendo, ¿no? También. Entonces, bueno, complementando a lo que decía Fanny, igual no sé si también ella nos va a compartir otra cosita por ahí. Muchas gracias, Dani. Sí, adelante, Steph. ¿Nos quieres compartir algo para finalizar este diálogo? Sí, gracias. Pues sí, esta parte, ¿no? Mencionar que sí es muy importante el diferenciar o el conocer, ¿no? Sobre qué tipo de violencia, porque muchas veces, ¿saben? No identificamos cuando estamos en alguna relación o en algún momento, no sabemos que estamos en violencia y muchas veces se debe al desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, pues sí es esta parte de poder identificar. Hay una, por ejemplo, es el violentómetro, ¿no? Que los invito a todo su público hermoso que pueda conocer esta parte del violentómetro y ver, ¿no? Cuáles son como las pequeñas, a veces, cosas que dejamos pasar y empezamos a normalizar la violencia, que creo que esto es parte un error muy grande que cometemos, ¿no? Y lo podemos ver en cualquier situación, ¿no? Desde un comentario, ya lo decía Dani, ¿no? Desde la violencia psicológica, un pequeño comentario que decimos, no importa, está jugando, sin embargo, esto va en aumento. Y aquí, pues sí dar el paso, ¿no? De esto del ciclo de la violencia, que generalmente no es que la violencia aparezca de golpe y de pronto tu pareja sentimental o la persona llegue y te empieza a golpear, ¿no? Sino que va en escala, es como con pequeños pasos y cuando te das cuenta ya la violencia subió a un nivel que es incontrolable y por ello es que hoy en día tenemos tantos feminicidios, ¿no? Empezamos a dejar a un lado pequeñas cosas y cuando vemos ya se incrementó. Entonces, sí tener en cuenta esto un poquito de saber, ¿no? Que no es como de golpe, y sí ir identificando estos momentos y poder poner un alto. Es muy importante el poner un alto. Sé que a veces suele ser un poco difícil, por ejemplo, no sé si hemos escuchado sobre esto de la indefensión aprendida, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Que tanto ya se repite una misma actividad, un mismo comportamiento, que tú vas tomando ya una actitud de pasividad y normalizas, y entonces deja que pase esa situación. Y cuando te das cuenta, ya no hay forma como de controlarla, ¿no? Y eso es lo que
pues quizá con estas pequeñas pláticas, quizá con estos pequeños aportes, lo que se trata o la intención es, pues uno, prevenir, dos, que quienes estén ya dentro de esta situación de violencia se puedan o nos podamos dar cuenta y buscar siempre la ayuda pertinente, ¿no? Eso creo que también es muy importante en este tema, no es como de voy con la vecina y a ver qué me recomienda, voy con fulanito, con el tío, con el amigo, porque a veces es como un ciego guiando a otro ciego. Entonces, siempre poder recurrir, creo que ahorita nos van a hablar de esto, ¿no? Instancias que nos puedan ayudar, personas que estén capacitadas para hablarnos del tema, para darnos una orientación y pues que todo esto vaya, obviamente siempre la finalidad es la erradicación, de la violencia de género y siempre en pro de una cultura de paz, de una cultura pues de la no violencia. Justamente en la mañana veía una frase que me gustó mucho que decía, sea amante de la paz y no de la violencia, o sea, porque la violencia ya tiene muchos amantes. Y dije, sí es cierto, para muchos desde las series, desde las películas, las caricaturas, todo, nos vamos permeando de esta parte de la violencia. Y decimos, ajá, ¿y dónde queda esta parte o este lado de la paz, ¿no? De esta cultura en donde es la no violencia? Entonces sí, pues ¿no? Una invitación a trabajar sobre estos temas, a también ver no solamente el lado feo que a veces tenemos y que a veces las noticias nos suelen dar, sino también ver un lado más, ¿cómo se puede decir?, ¿no? Proactivo, un lado más positivo de las situaciones y podernos también llenar de esto que puede ayudar muchísimo, ¿no? En cualquier pues situación. Pero sí, es muy importante, los invito igual a que podamos leer la Ley General de Acceso, que ahí nos vienen las modalidades, los tipos de violencia, que también esta Convención de Belém do Pará, ahí viene sobre qué es la violencia de género, por qué específicamente justo se va a lo que decía Dani, no más hacia las mujeres, porque también ese es otro que nos daría para mucho tema el decir, bueno, violencia de género, pero ¿por qué para las mujeres? ¿No? Entonces, sí, el estar informados es algo que hago esta invitación y pues hasta aquí. Muchas gracias, Perfecto, Steffi, muchísimas gracias. Y sí, justamente como para cerrar en esta parte de que se acerquen las personas que están sufriendo o conocen a alguien que sufra violencia de género, pues les comento que igual encontré esta frase que dice que la violencia jamás se justifica. Estaría muy bueno que también en otras emisiones pudiéramos platicar un poquito más sobre esto y hablar también como cuál es el ciclo de la violencia, como para que vayamos informándonos un poco más. Pero en cuanto a las instancias, bueno, me gustaría compartirles que existe la Red de Abogados Feministas de México y pueden comunicarse al 2225 79 96 72, así como el Departamento de Atención a la Violencia hacia las Mujeres. Se pueden contactar de lunes a sábado de 9 a 20 horas y el teléfono es 22 22 40 17 07. Y finalmente la Fiscalía General del Estado de Puebla y el teléfono es 22 22 40 52 14. ¿Quieres agregar algo más, Marta? Sí, muchas gracias. Me gustaría abonar a estas recomendaciones. También dejar el nombre de un grupo que trabaja estas nuevas formas o distintas formas de ejercer la masculinidad, que creo que también es un tema bien importante que podríamos abordar en sí mismo en otro episodio, pero no quisiera dejar de mencionarlo ahora, que bueno, pues para que si quieren lo busquen en Facebook como Hombres de Cuidado, que pues propone espacios, grupos de encuentro, talleres y demás para hablar sobre estos temas. Y pues bueno, seguir, no es el único que existe, ¿no? Afortunadamente van saliendo grupos, pero pues aquí les dejamos una de las recomendaciones. Y quisiera decir que justo en este sentido, pues no solamente individualizar la responsabilidad, sino que es un tema que nos compete a todos, ¿no? Que la violencia de género no es exclusiva de las mujeres y que pues en colectivo seguramente podremos ir haciendo transformaciones más estructurales. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Dani, Steph, por estar aquí el día de hoy. Definitivamente nos abonan a esta discusión y pues no agotamos el diálogo en este único episodio, entonces ojalá que podamos seguirnos encontrando. Muchísimas gracias, Su, también por esta co-conducción. Y bueno, pues el siguiente episodio
vamos a hablar sobre el futuro de las profesiones, entonces tampoco se lo pierdan. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias, Marta. Nos vemos. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!